Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de programación básica en Python para analítica de datos. Mi nombre es Jorge Victorino, profesor de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central. Bueno, este es el primer taller que nosotros vamos a trabajar en donde pues vamos a ver cuál es el ambiente de programación en Python que vamos a utilizar y cómo vamos a arrancar con el lenguaje de Markdown para las celdas de texto que ya explico en detalle de qué se trata cada uno de estos aspectos. Bueno, en este video vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a mirar por qué programar es importante, por qué utilizar Python. Una vez tengamos esto claro, pues entonces miramos cómo es el ambiente de programación utilizando los cuadernos de Python o los notebooks de Jupyter, como se llama también. Vamos a mirar así muy rápidamente cómo se pueden instalar los cuadernos de Jupyter de manera local en su computador y pues vamos ya a entrar en materia con lo que es el Markdown. ¿Listo? Bien, entonces arranquemos con por qué, por qué programar, por qué programar es importante y no solo para las carreras de ingeniería, sino también para todo tipo de disciplinas, porque programar es una forma de pensar, es una forma de ejercitar el cerebro para resolver problemas. Entonces, pues bueno, aquí he reunido varias frases que me he encontrado y que me parece que son muy apropiadas para el caso. Entonces voy a leer algunas. La primera nos dice que el programar ayuda o logra una comunicación directa con un ambiente tecnológico que nos rodea hoy en día. Pues ustedes saben que hoy en día hemos tenido muchos avances en la parte de aplicaciones, en los celulares, en la web. Entonces, programar también es una forma de estar al día con esto y tener un acceso directo a este ambiente. La segunda, programar provee una nueva forma de comprender cómo funciona todo a nuestro alrededor. Pues bien, programar permite explotar habilidades creativas y ejecutar el cerebro pensando de manera lógica. Bien, programar es una herramienta de pensamiento que permite abstraer, desarrollar la imaginación y fortalecer la capacidad analítica. Esto es muy importante pues para el curso que nosotros estamos desarrollando en este momento. Programar es un método para solucionar problemas, principalmente en situaciones que están relacionadas con la lógica o el ingenio. Pues bueno, programar también lo vemos como la manera de desarrollar algoritmos y los algoritmos pues son una secuencia lógica y ordenada de pasos que resuelven un problema. Entonces está muy relacionado. Saber programación nos elimina la limitación de depender de una solución que no se adapta a las necesidades. Si bien, pues nosotros dentro del curso, bueno, dentro de la maestría en general, no dentro del curso, vamos a utilizar muchas de las librerías que están hechas y que condensan el conocimiento de muchas personas en el campo de la analítica de datos. Entonces, podernos parar sobre los hombros de ellos y utilizar todo su conocimiento, pues nos da un poder bastante grande. Sin embargo, muchas veces las soluciones que nosotros traemos no se adaptan específicamente al problema que nosotros estamos trabajando. Por tanto, muchas veces surge la necesidad de hacer pequeños módulos o conectar estas funciones de alguna forma para poderlas utilizar y pues ahí es donde se requiere tener un conocimiento de programación pues para entender muy bien lo que, lo que se quiere conectar y cómo se va a hacer. Bien, y por último, programar representa una habilidad importante para la hoja de vida que abre muchas puertas, así como lo es el inglés y muchas otras habilidades que, se, que son bien recibidas en una hoja de vida a la hora de buscar trabajo. Bien, entonces en este curso pues nos vamos a centrar en lo que es aprender a programar desde cero, desde la parte básica. Por lo tanto pues vamos a comenzar con todo lo que es el ambiente de programación. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que elegir a la hora de comenzar a programar es, bueno, ¿y qué lenguaje de programación voy a utilizar para programar? Entonces nosotros vamos a utilizar en este curso Python, así como en el curso de estadística se va a utilizar R. Entonces uno dice, bueno, pues ¿por qué vamos a aprender dos
diferentes lenguajes de programación. Bueno, estos dos lenguajes de programación son los lenguajes más utilizados hoy en día en lo que es el campo de la ciencia de los datos. ¿Y por qué en este curso vamos a aprender a programar con Python? ¿Qué ventaja nos da Python, por ejemplo, sobre R? Bien, entonces, hablando de por qué Python, pues Python es, como ya les dije el primer argumento, es uno de los lenguajes más usados hoy en día, o el lenguaje más usado hoy en día para analítica de datos y en general todo lo que tiene que ver con la ciencia de los datos. Aquí vemos una gráfica de Breaking News donde muestra cómo qué tanto se utilizan los lenguajes de programación en todos los campos, no solamente en analítica de datos, sino en todos los campos, como qué tan usados son los lenguajes de programación en el tiempo. Entonces, si ven, por ejemplo, Java pues tiene un uso bastante grande durante pues todo el tiempo. O sea, si vemos aquí en 2002 hay una utilización de Java muy grande y ha ido disminuyendo poco a poco. Este uso de Java más que todo es para aplicaciones empresariales, entonces ellos han logrado montar algo muy importante alrededor de las aplicaciones empresariales. Entonces la mayoría del desarrollo de software que se hace hoy en día pues se hace con Java. Sin embargo, pues ha estado disminuyendo. También hay la posibilidad de hacer desarrollo de software y hacer aplicaciones empresariales con Python, pero pues hasta ahora está comenzando como ese trabajo. Bueno, la línea que ustedes ven aquí de color azul pues acompaña lo que es el lenguaje C. El lenguaje C pues bueno, también se ha estado utilizando mucho durante mucho tiempo. Lo que nosotros podemos ver es que en aplicaciones de programación de pequeños dispositivos como microcontroladores y muchas de las cosas que tienen que ver con el Internet de las cosas pues son programadas en lenguaje C, y pues la mayoría de las personas hoy en día aprenden a programar utilizando el lenguaje C. Sin embargo, pues aquí la línea negra que corresponde al lenguaje de programación Python, desde el 2016 a la fecha pues viene en crecimiento y se ubica aquí como en el segundo lugar, y bueno, creería yo que ahorita debería estar en el primer lugar. Bueno, hay otros lenguajes como C++, como C Sharp, que tuvo bueno su pico en más o menos 2012 y pues ha venido ahí decayendo un poco. Otro que fue muy popular en algún tiempo fue PHP. Y bueno, SQL pues no es necesariamente un lenguaje de programación, sino más bien un lenguaje de consulta que pues se ha utilizado desde siempre. Bien, esas son digamos una de las razones. Tener un lenguaje de programación que utiliza casi todo el mundo es importante porque, como les había mencionado en clase, los programas son una forma de condensar el conocimiento que desarrollan las personas alrededor de una temática específica. Entonces, así como lo veíamos en el ejemplo del cubo, pues el conocimiento del cubo Rubik, el conocimiento que se logra acumular se transmite en forma de algoritmos. Algoritmos que se adaptan a ciertas situaciones y que si la gente los aprende y los maneja, pues es capaz de resolver esos problemas. Lo mismo pasa aquí con Python. Con Python tenemos una gran cantidad de librerías que son libres y están disponibles de parte de la comunidad científica para nosotros. Quiere decir que todo el conocimiento que se ha desarrollado alrededor de lo que es, por ejemplo, la analítica de datos, lo tenemos disponible en forma de código, en forma de programas que podemos utilizar, que podemos traernos esas librerías y poder utilizar esas funciones en nuestros trabajos particulares. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que tiene más librerías, el lenguaje que tiene más conocimiento acumulado? Pues en este momento pues estaríamos hablando de que Python es uno de los que más trabajo acumulado tiene, y pues en vista de que pues es el que marca la tendencia hoy en día, pues tiende a acumular más trabajo. O sea, lo más probable es que
hoy en día la gente que trabaja en analítica de datos y está haciendo desarrollos de punta, está desarrollando los métodos más recientes, pues los programen en Python y los pongan a disposición de toda la comunidad científica utilizando este lenguaje. Por eso es que es muy importante. Bien, de hecho, pues aquí en este link les comparto varias de las librerías que son más populares. Vamos a hacerle clic. Entonces aquí dice, bueno, 15 de las librerías más populares para ser el mejor programador en 2021. Bien, entonces bueno, aquí explican qué son las librerías, qué son las librerías de Python, cómo instalarlas, tipos de librerías de programación. Entonces, bueno, aquí se muestran algunas de las librerías con las cuales nosotros podemos hacer cosas en Python, y unas tienen que ver con visualización. Aquí, por ejemplo, está Matplotlib, Bucket y Seaborn, pero pues hay muchas más. Por ejemplo, está Plotly, que le permite a uno hacer gráficas de manera interactiva. Para Machine Learning tenemos una librería muy completa, muy poderosa, que se llama Scikit-learn. En Deep Learning tenemos tres librerías grandes, como son TensorFlow, Keras, PyTorch, que seguramente las habrán escuchado en algún momento y que pues son el estado del arte hoy en lo que es redes neuronales profundas. Hay otras de inteligencia artificial, como por ejemplo CHAP, o procesamiento del lenguaje natural, que está muy enfocado hoy también. Por ejemplo, GSIM, SPA y NLTK. ¿Listo? Y pues aparte de esas que mencionan acá, pues también tenemos librerías, por ejemplo, para lo que es el procesamiento de imágenes, el procesamiento de video y en general de señales. Tenemos para visión artificial, también tenemos librerías. Bueno, en realidad existe librerías casi para todo lo que a ustedes se les ocurra. Si por ejemplo estamos hablando de estadística, de matemática declarativa, bueno, de ese tipo de cosas, pues seguramente podemos encontrar a alguien que haya desarrollado algo en ese sentido. Entonces aquí, bueno, pues explican cada una de las librerías que estábamos mencionando ahí arriba: Matplotlib, Seaborn, Bucket, NumPy, SciPy, bueno, ahí están. Entonces este sitio es simplemente pues un ejemplo, una referencia de las muchas posibilidades que tenemos a la hora de programar con Python. ¿Listo? De hecho, aquí tengo un demo. Vamos a ver aquí el demo, simplemente para mostrar cosas que tienen que ver con formas de visualización interactiva. Entonces, como pues tenemos esta metodología de talleres virtuales interactivos, aquí les voy a mostrar un demo. Bueno, aquí está. Entonces, taller virtual interactivo, ¿qué es? Que es este tipo de cuadernos con los cuales nosotros podemos hacer mostrar resultados que se muestran en una página web, como ustedes ven acá. Aquí estamos dentro de un navegador. Estamos mostrando aquí un documento de texto que puede tener muchos elementos en sí, donde se involucran en los resultados muchas de las cosas. Entonces aquí resaltamos las ventajas, que espero que las lean. Ya hemos mencionado algunas. Bueno, como de desventaja, pues además de toda esa información y de poder tener la posibilidad de practicar, pues siempre es bueno tener a alguien a quien yo le pueda hacer cierto tipo de consultas, y pues para eso estamos aquí en esta clase. Bien, ejemplos de interactividad. Tenemos gráficas interactivas, animaciones, interacción en 3D, visualización de mapas, bueno, documentar y generar reportes técnicos en el mismo ambiente de programación. Eso también es una gran novedad que nos ofrecen los cuadernos de Python. Y pues bueno, entrando ya como en materia, pues lo primero que nosotros estamos visualizando aquí pues es una tabla de datos. Entonces así de esta forma pues nosotros de manera muy sencilla pues podemos cargar aquí una base de datos, que en este caso se llama la base de datos Iris, y estamos muestreando de todas las muestras que tiene 15. Estamos visualizando aquí 15 de los 150 datos que tiene disponibles esa base de datos, que es una base de datos pequeña, pero pues que aquí la podemos mirar como una tabla. Además de eso, pues nosotros podemos decir, bueno, vamos a generar una matriz de gráfica con todos estos datos que tienen acá, que pues simplemente pues son
algunas medidas de las flores y la especie correspondiente. Entonces aquí podemos hacer un mosaico de gráficas para poder analizar. Mire, solamente con una línea trayéndonos de la librería, pues nos entrega este resultado que nos permite analizar cómo se relacionan cada una de las variables con las otras. Entonces aquí vemos las relaciones bivariadas y aquí cómo es la distribución de cada una de las variables con respecto a la clase de flor que representa cada uno de los datos. Cada puntico pues es una flor y ahí está la relación con colores. Listo, aquí también podemos ver una gráfica estadística de manera interactiva. Entonces de nuevo tenemos los mismos datos, cada punto como ven representa una flor. Si nosotros miramos acá, este punto por ejemplo nos dice que la especie pues es setosa, que el ancho del sépalo es 5.7 y que el largo del sépalo es 5.7 y el ancho es 4.4. Entonces aquí está la relación entre estas dos variables, que es una de las relaciones que mostrábamos aquí arriba. Sin embargo, aquí la mostramos con unas líneas de tendencia. Entonces aquí también nos está pintando una línea de tendencia. Mira, aquí nos muestra que la línea de tendencia que se generó tiene esta ecuación que ustedes ven ahí, sepal width igual a 0.79 del sepal length más menos 0.57. Nos dice que la estadística del R cuadrado es de 0.55, o sea que tienen una muy buena relación lineal, y que además muestra esta tendencia positiva. ¿Listo? Y para las otras clases pues también tenemos cada una de las gráficas. Aquí tenemos la gráfica verde y aquí tenemos la gráfica de color naranja. ¿Listo? Con sus líneas de tendencia. Y pues esto, como les digo, es interactivo, es decir, yo aquí puedo hacer zoom, entonces puedo seleccionar esta área de acá, por ejemplo, verla en detalle. Entonces aquí se hace zoom sobre esa parte y si se dan cuenta se hizo zoom también sobre las gráficas de arriba. Aquí arriba teníamos una gráfica de cajas. Las gráficas de cajas pues son gráficas estadísticas que nos muestran cómo se distribuye la información en forma de percentiles. Entonces aquí está el primer rango intercuartílico, el segundo, el tercero y el cuarto, y nos muestra aquí la mediana y nos muestra datos atípicos también. Aquí tenemos un gráfico de violines en donde pues se hace una regresión de densidad y pues construimos lo que es la distribución de las muestras alrededor del eje sepal width. Y entonces aquí vemos cómo se distribuyen los datos y podemos ver específicamente cada una de las marcas que nos representan. Cuando hacemos zoom, entonces estas gráficas también automáticamente se sincronizan con lo que se está viendo acá y podemos ver el zoom. ¿Listo? Además de eso, pues bueno, además de poder hacer el zoom que les decía yo acá, entonces aquí estamos viendo, pues yo también me puedo desplazar. Entonces si genero con este botón de paneo, pues yo puedo mirar más en detalle cada una de las partes de la gráfica. Lo mismo, yo puedo decir acá, bueno, quiero desaparecer esta y solo quedarme con las dos. Esto lo ponemos de nuevo aquí con la casita en la visión original. Entonces mira, aquí le quité la azul, aquí podría dejar solamente la verde y ver cómo se distribuye ya una en específico. Bueno, entonces ese tipo de cosas pues lo podemos hacer directamente ahí con la aplicación. Otra forma, por ejemplo, tenemos animación de datos geográficos. Entonces si vemos aquí el código, pues aquí nos traemos unos datos y aquí mandamos a pintar con varias opciones que se están realizando acá. Entonces de los datos nos traemos el PIB per cápita y la expectativa de vida y vamos a animar a través del tiempo, a través de utilizando el año como elemento de animación. ¿Y qué es lo que vamos a animar? Pues entonces vamos a ver el país, la población,
Bueno, el tamaño de la bolita pues nos representa la población del país correspondiente. El color va a estar asociado al continente, entonces vamos a hacer una agrupación por continentes. Y bueno, en el eje X la visión es logarítmica. El tamaño máximo de las bolas es 85 puntos. Y bueno, el rango en el cual varían. Entonces, bueno, aquí entonces tenemos una visualización de este tipo de gráficas son con Plotly. Aquí vemos la barra de tiempo que va desde 1952 hasta 2007 y aquí le podemos decir que nos muestre cómo es la animación de los resultados. Aquí ven ustedes cómo se va moviendo el tiempo y cómo se van moviendo las diferentes variables. Si se dan cuenta, pues aquí la población de China ha cambiado, el tamaño de la bola ha crecido un montón. Si lo miramos como estaba en el 57, pues tenían ese tamaño, y a medida que va pasando el tiempo va creciendo esa población, ¿sí? Lo podemos hacer filtrado por continentes, es decir, yo podría decirle, bueno, yo quiero ver más o menos cómo han cambiado, pero en América, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en América, y quitamos el resto. Entonces aquí tenemos la evolución de esos continentes en América y podríamos arrancar de nuevo desde el comienzo y hacer la animación. Aquí podríamos hacer el seguimiento de cada una de las bolitas. Entonces, ¿cuál es cada una de las bolitas? Aquí, bueno, parece que hay una que se salió, que son las que están acá. ¿Listo? Y aquí podemos ver pues todos los datos, ¿no? Si miramos pues bueno, es Estados Unidos, que tiene una expectativa de vida de 78 años, un ingreso por cápita de 42.95 o 42.951 más bien. Ese es para el año 2007. Podemos ver en cada año cómo va cambiando esto. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí volvemos a la casita para tener la imagen original y vamos activando todos los países. Así tenemos información que podemos analizar de esa forma. Bien, también podemos tener visualización en 3D. Entonces, si tenemos un scatter plot 3D, podemos aquí ver cada uno de los datos, ya no con dos dimensiones como lo vimos ahorita, sino estamos aquí desplegando tres dimensiones, que son el ancho del pétalo, la longitud del sépalo y el ancho del sépalo. ¿Listo? Entonces tenemos esas tres variables y ahí vemos cómo están variando con respecto a cada una de las muestras. También podemos ubicarnos en un punto y ver esa muestra a qué corresponde. ¿Listo? Aquí también podemos hacer zoom, rotación y el paneo con la herramienta que yo seleccioné. Y bueno, aquí nos podemos ir a la casita a ver originalmente cómo estaba la imagen. Entonces, otra forma de visualización. Aquí tenemos visualización 3D más la forma para poder pintar otra dimensión más. Entonces, además de lo que teníamos ahí antes, aquí tenemos una barra de color que nos representa una cuarta variable. Entonces, la misma visualización que teníamos allá arriba, pero con una dimensión adicional que tiene que ver con el color. ¿Listo? Bueno, entonces ahí también podemos hacer de todo: el zoom, el acercamiento, el desplazamiento, la rotación. Visualización interactiva de mapas enriquecidos. Hoy en día pues en internet pues hay varios servicios de mapas por demanda que nos traen información muy detallada y que son las aplicaciones que utilizan para, por ejemplo, para Waze, donde pues se traen los mapas y pues ahí sobre los mapas uno arma los recorridos y puede ubicar diferentes puntos de interés dentro del mapa. Entonces aquí pues tenemos que, bueno, esto sí ya es un poco más elaborado, como se dan cuenta, nos tenemos que traer la información directamente desde internet. Aquí lo importante es que ustedes pueden tomar este demo y lo pueden cargar dentro de su Drive y utilizarlo ya directamente sin necesidad de instalar absolutamente nada. O sea, ustedes lo cargan y ya lo pueden empezar a trabajar, lo pueden empezar a modificar,
hacer cosas específicamente para lo que ustedes quieran. Entonces aquí pues nos traemos cierta información de internet. Luego pues mandamos a pintar aquí el mapa utilizando uno de los servicios de mapas por demandas que se llama Mapbox. ¿Listo? Entonces Mapbox nos provee esta funcionalidad y aquí pues podemos pintar algunas áreas de Estados Unidos que corresponden con unos valores. ¿Listo? Y aquí pues nosotros podemos mirar en detalle pues a qué corresponde cada uno de estos cuadritos y ver la información, además de ver la información geográfica, ¿no? Que pues aquí está puesta de manera muy de bajo contraste, muy transparente. Pero pues aquí ustedes pueden ver dónde estamos ubicados, cómo se llama cada uno de estos condados de Estados Unidos a los cuales se les asocia una información. Y yo podría mirarla aquí en el global y por ejemplo aquí me podría acercar a Colombia y poder empezar a traerme información de Colombia. Entonces aquí por ejemplo estamos en aquí ya se trae información del distrito Bogotá, aquí ya se trajo todos los municipios aledaños, aquí ya se trajo las vías, aquí ya se empieza a traer cada una de la información detallada de Bogotá. ¿Listo? Entonces, y pues podemos navegarla y podemos ubicar puntos y podemos hacer prácticamente lo que nosotros queramos ahí. ¿Listo? Y para finalizar, aquí pues tengo un modelo matemático para que se llama los point process autoexcitatorios, los procesos puntuales autoexcitatorios con covariados. Entonces este es el modelo original y la optimización y el desarrollo de este modelo pues se presenta ahí a continuación. Fíjense que esto está también dentro del blog de notas, o sea dentro del cuaderno, ya que en el cuaderno podemos mezclar texto con ecuaciones como un reporte técnico, con tablas, con secciones, y además de eso pues podemos involucrar celdas de código y celdas de resultados interactivos. Entonces todo eso lo podemos reunir en una sola cosa que es un cuaderno. ¿Listo? Entonces eso era lo que les quería mostrar ahí con el demo. Bien, continuamos entonces porque estamos utilizando Python. Entonces ya hablamos del ranking de los lenguajes de programación. Aquí también tenemos el ranking ya con la tendencia. Entonces aquí está el SEC en primer lugar con una tendencia negativa de cambio. Aquí tenemos el lenguaje Python que pues acaba de superar en este listado a Java con una tendencia positiva, mientras que el Java tiene una tendencia negativa en este momento. Aquí vemos el C++ con una tendencia positiva muy bajita. ¿Sí? Si vemos aquí pues va fluctuando mucho cada una de las tendencias, por eso es que vemos una tendencia a la baja del lenguaje Java. El lenguaje Python tiene una tendencia siempre a la alta, y en ese momento hay una tendencia a la baja del lenguaje Java y del lenguaje C. Aquí otros lenguajes que vayan con tendencia a la alta: C++, estos tienden a disminuir, el C#, el Visual Basic. JavaScript tiene una tendencia a la alta muy pequeñita, pero pues JavaScript siempre ha sido bastante utilizado para las aplicaciones web, como apoyo pues a otros programas que se necesitan para hacer desarrollo web, como son Java y como son por ejemplo PHP. Entonces aquí está un listado. Tal vez venga otro que tenga tendencia positiva, no mucho. MATLAB, a pesar de pues que ha venido en decadencia porque era el que más se usaba antes por la comunidad científica, pues tiene unos problemas de que pues no es completamente libre, y que hacer aplicaciones ya de empresariales o de usuario pues no provee muchas ayudas. Entonces ahí está. ¿Listo? Y este otro ranking que les quiero mostrar acá ya es específico de lo que es la ciencia de los datos. Entonces el programa de
el lenguaje de programación preferido en ese campo pues es el Python. Bueno, SQL está aquí de segundo, pero pues en realidad, como les digo, SQL es un lenguaje de consulta que se ha venido utilizando todo el tiempo para bases de datos, y entonces pues siempre lo vamos a tener ahí, siempre está en ese lugar, pero pues no nos sirve para hacer aplicaciones o programas empresariales o científicos. En cambio, pues aquí en segundo lugar encontramos a R. R pues en el campo de la estadística pues es masivamente utilizado. Y bueno, ya de ahí en adelante pues vemos los otros. Algunos van creciendo, como por ejemplo el Go, Ruby. De los que están acá pues la mayoría están bajando, y pues seguramente en el futuro surgirán otros que se empiezan a acomodar mejor. Si en el futuro, por ejemplo, habrá algún programa que resulte mejor que Python, y la comunidad científica empieza a migrar hacia ese lugar, pues tenemos que también tratar de hacer el cambio. ¿Listo? En este momento pues es Python, pero pues eso va cambiando en el tiempo. Bueno, entonces esas son las razones por las cuales utilizamos Python. Ahora bueno, ya entonces hemos decidido que es importante programar. En segundo lugar, pues hemos visto que seguramente lo más apropiado en este momento es utilizar Python. Y ahora vemos cómo vamos a trabajar en la parte de programación. Entonces existen varias alternativas. Una de ellas pues es como se programaba tradicionalmente antes. Uno instala varios programas, entre ellos el compilador que se encarga de leer el código fuente y convertirlo a un programa, ¿sí? A una aplicación que corre en nuestro sistema de cómputo. Además de eso, pues había que instalar un IDE. El IDE es un ambiente de desarrollo integrado que le permite a uno, pues en un mismo programa, escribir el código. Tiene herramientas para poderlo compilar y herramientas para poderlo ejecutar desde la misma ventana de aplicación. Y pues la mayoría de los lenguajes de programación pues tienen eso. Entonces hay como una terminal o una consola, no sé cómo ustedes lo conozcan, en donde uno pues empieza a escribir los comandos para compilar, comandos para ejecutar el programa, y en fin, así también podríamos trabajar el Python. Entonces es una alternativa. Además de eso, más o menos en 2014 surgió la posibilidad de hacer aplicaciones interactivas. Entonces en una terminal uno empieza a escribir instrucciones de programa y las va ejecutando una a una. Eso se llama el Python interactivo, que fue de hecho creado por un colombiano. Y pues es una manera también de programar. Entonces empieza uno trayéndose librerías, creando variables, trayéndose datos y ejecutando líneas por líneas. Muy parecido a lo que puede de pronto hacer uno también en R. Luego de esto pues surgieron los notebooks, los cuadernos. Entonces los cuadernos pues tienen varias ventajas. Entonces esto que estamos utilizando aquí pues es un cuaderno de Python, en donde pues podemos involucrar, por ejemplo, texto. Y aquí en el texto pues entonces estamos resaltando pues cuáles son las ventajas. Los cuadernos pueden ser, pues para Python se llaman los cuadernos de Jupyter, los notebook, Jupyter Notebook. Y los notebooks pues permiten a uno la posibilidad de involucrar texto, involucrar código del programa, e involucrar los resultados, que pueden ser resultados interactivos como ya vimos en el demo. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto sobre las demás cosas? ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene utilizar cuadernos? Entonces el cuaderno tiene celdas de texto enriquecido, código y resultado. El cuaderno es una herramienta que sirve como un laboratorio con múltiples celdas de prueba. Entonces yo también puedo replicar esas celdas de prueba y hacer más experimentos. El estudiante puede reforzar su aprendizaje con el cuaderno de manera autónoma y asíncrona. Bueno, entonces acompañado con este video, ustedes pueden tomarse su tiempo para un determinado tema. La idea es que cada uno de los temas se aprenda a profundidad. Entonces la recomendación es no pasar al siguiente tema hasta que no esté bien entendido el anterior, pero pues si el tema que estamos viendo lo manejan ustedes bien, pues lo pueden pasar muy rápido. Entonces eso facilita el avance
en el estudio de la programación. Bueno, en ese sentido, cada estudiante va a su ritmo, haciendo énfasis donde se presentan mayores dificultades y avanzando rápidamente en los temas que se le facilitan. En los cuadernos también es posible traer ejemplos que se observan en internet o en un libro y también integrarlos ahí al cuaderno y ejecutarlos y ponerle pues todos los comentarios que quieran, no solamente comentarios de programa, sino también celdas de texto donde explique bien de qué se trata el experimento, donde explique bien cuáles son los resultados esperados y cosas de ese estilo, que son muy útiles a la hora de retomar todo ese conocimiento que uno ha colocado ahí. Como ya vimos en el demo, los resultados se pueden visualizar como gráficas, mapas, imágenes, tablas, animaciones, gráficas interactivas, interfaces gráficas y muchas cosas más que son compatibles con HTML5. Entonces todo lo que ustedes ven en las páginas web también lo podríamos tener como parte de los resultados dentro de las celdas de resultados de los cuadernos de Python. Bueno, los cuadernos ya de Google Drive, o sea, tenemos en el computador que nosotros podemos instalar Jupyter y con Jupyter tenemos los cuadernos de manera local. Utilizando Google Colab, nosotros tenemos los cuadernos en la nube y los podemos utilizar desde Google Drive. Entonces, eso tiene varias ventajas. Uno, almacenamiento en la nube, es decir, que nosotros tenemos los programas y todos los cuadernos en el Google Drive, los podemos acceder desde cualquier computador, en cualquier parte del mundo que tenga internet. Bueno, mientras estamos desarrollando eso puede ser autoguardado, o sea, no tenemos que preocuparnos por la guardada de estar guardando siempre lo que vamos escribiendo. También podemos tener trabajo colaborativo desde diferentes partes, la gente se puede conectar al mismo cuaderno y pueden empezar a desarrollar en conjunto. El procesamiento se puede hacer también en la nube si uno quiere, entonces uno le puede decir al programa que se ejecute en procesadores en la nube. En la nube generalmente pues hay dispuestos GPUs y TPUs, ¿sí? Los TPUs son procesadores especializados para inteligencia artificial y los pueden utilizar porque están disponibles en internet, entonces es otra de las ventajas. Bueno, la otra ventaja es que no se requiere ningún proceso de instalación, o sea, si ustedes van a utilizar un Jupyter Notebook, pues les toca instalarlo en su máquina, instalar las librerías, y si están utilizando una librería nueva, pues les toca instalarla, ¿sí? Y bueno, ese tipo de cosas no hay que hacerlas en Google Colab, ya está disponible desde la nube. Y por tanto, pues se pueden ejecutar desde cualquier máquina y cualquier sistema operativo. Lo único que necesita uno pues es un navegador, poder acceder uno a su cuenta en internet y ya tiene disponible toda la información, y entonces de esa forma pues queda fácil hacer una presentación en cualquier lado, mostrarle los resultados a cualquier persona en cualquier dispositivo. La otra ventaja, como vimos en la parte de los mapas, se pueden utilizar directamente datos de la web, o sea, yo desde la web puedo descargar la información si está disponible, la descargo, la proceso y la muestro directamente ahí en el notebook de Python. Bueno, y además de todas las ventajas que trae, que hablamos de programar en Python hoy en día, con toda la tecnología que está y el conocimiento que está disponible directamente con las librerías de Python. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era como lo que tenía que decirles acerca del ambiente de programación. Ahora vamos a ir más específicamente a los elementos que tenemos dentro del ambiente de programación. Ya habíamos hablado de que tenemos celdas de texto, celdas de código, celdas de resultado. Y ahora, antes de comenzar, vamos a revisar algunos temas de configuración del editor. Entonces, bueno, yo aquí tengo escondido el menú, pero pues con esta flechita vuelvo y lo pongo. Se demora un poquito, pero pues ahí está. Aquí estoy con mi cuenta personal. Bueno, listo. Aquí tengo entonces el menú, y aquí en el menú pues aparece una cosa que se llama herramientas. La idea es que ustedes le cojan el tiro
a este ambiente de programación. Aquí tenemos, por ejemplo, configuración. En configuración podemos hacer cosas interesantes. Bueno, la idea es aquí en herramientas, pues personalizar el ambiente de programación. Por ejemplo, si ustedes no quieren un ambiente oscuro, sino un ambiente claro, pues entonces lo pueden cambiar aquí en sitio. Entonces aquí le damos guardar y pues ya cambia la visualización. Entonces vemos un ambiente claro, o bueno, si ustedes lo prefieren oscuro, pues entonces vuelven y lo cambian. Entonces aquí herramientas, configuración, está también oscuro. Entonces listo, aquí lo cambiamos, volvemos entonces a como estábamos. Y pues bueno, hay unas cosas más importantes de configuración, sobre todo con el editor, y son importantes porque pues Python tiene cierta particularidad con respecto a otros lenguajes. Entonces les recomiendo aquí en el editor que configuren este tema de acá, o sea, la cantidad de espacios. Yo les recomiendo 4, pero pues si ustedes se sienten a gustos con 2 espacios de tabulación o con 8 espacios, pues bueno, ya depende de cada uno. A mí me gusta 4. Es importante que lo coloque a un modo donde usted se sienta cómodo, porque en Python no se utilizan ni corchetes ni algunos marcadores para delimitar las estructuras, sino que se utilizan espacios, se utilizan tabuladores. Entonces, si yo utilizo un espacio de 4, pues me parece que va a quedar visible. Si utilizo 8, me parece que ya es mucho, y si utilizo 2, me parece que es poco visible. Entonces aquí ustedes escogen la cantidad de espacios de tabulación que quieran. ¿Ok? Bien, otra cosa que les recomiendo, activen los números de línea. Los números de línea en las celdas de código pues les van a aparecer ahí al lado. Entonces pues va a quedar fácil decirles, bueno, en la línea número, la número 5, la número 6 hay que cambiar tal y tal cosa, ¿sí? O generalmente cuando sale un error le dice error en la línea número tal, y pues hay que ir a la línea. También sale marcada con rojo, pero pues si nos tenemos el número de línea adicional, pues es información útil. Mostrar las guías de sangría. Bueno, si ustedes quieren mostrar las guías, permite que se despliegue el código en el editor, cerrar automáticamente los corchetes y los paréntesis como ayuda. Si presionas Enter, aceptas la sugerencia. Entonces con Enter se acepta, por ejemplo, cuando se hace autocompletar, ¿sí? Listo. Este tipo de cosas pues son útiles en el editor. Entonces, para que configuren, bueno, aquí hay en varios cosas de animación que les sirve ahí para que tener un ambiente de programación más ameno. Listo. Y otra cosa importante, pues ya de lo que es el ambiente de Google Colab específicamente. Entonces, bueno, tenemos aquí la posibilidad de crear celdas de código o celdas de texto. Recuerden que cuando yo ejecuto celdas de código, pues me aparece el resultado. Entonces yo aquí le doy celda de código, tengo aquí esto, y le digo aquí print hola mundo. Entonces fíjense que acá bueno, toca ponerle comillitas para que salga el resultado. Cuando ejecuto, que puedo ejecutar con el botón que está acá o con control enter, entonces ejecuta y me sale el resultado. Esta es una celda de ejecución, esta es una celda de código, este es el número de línea de la celda de código. Yo aquí puedo poner más líneas, tengo aquí 6 líneas, listo. Aquí está la celda de resultado, que solamente es este resultado, pero puede ser una gráfica, puede ser cualquier cosa. Y estas son celdas de texto. En la mayoría de este notebook son celdas de texto. Entonces, además de poder crear celdas de código, celdas de texto como lo hicimos acá, ¿sí? Que también se pueden crear desde el borde. Aquí en el borde me dice, bueno, código texto agregar. Aquí también, cuando seleccione, me sale código texto agregar. También podemos hacerlo desde acá, desde el menú insertar el código. Aquí en archivo tenemos abrir, tenemos la posibilidad de cargar otro notebook desde el disco duro o guardarlo. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir descargarlo
como IPYNB o como PY, ¿sí? Bueno, imprimir, guardar, bueno, diferentes opciones tenemos ahí. Otras opciones que vamos a utilizar mucho es que vamos a utilizar el panel de opciones de la izquierda. El panel de la izquierda nos ofrece, por ejemplo, acá el contenido. Entonces aquí tenemos el esquema completo del documento. Entonces aquí están las diferentes secciones que hemos visto ahí organizadas y uno puede saltar a la que quiera. Entonces, ¿por qué programar? Entonces salto acá, ¿por qué programar? Porque Python, el ranking de los lenguajes de programación, el ranking de lenguajes de programación, el ambiente de programación, y ahí es donde estamos. ¿Listo? Entonces, ese es útil. Otro que es útil, bueno, aquí tenemos buscar, aquí tenemos un esquema de fragmentos de código y aquí tenemos archivos. Entonces, aquí tenemos un espacio de almacenamiento en la nube, ¿sí? Que podemos sincronizar con el Drive o que podemos aquí cargar archivos. Entonces, si yo necesito cargar un archivo para procesarlo aquí dentro de mi notebook, pues tengo que cargarlo de acá. Esto no toca hacerlo pues cuando tiene usted la información de manera local en el disco duro y está utilizando Jupyter, pero aquí como estamos en la nube, pues tenemos que cargar del disco duro directamente acá. ¿Listo? Entonces ustedes seleccionan aquí el archivo y al seleccionar un archivo, por ejemplo, puedo seleccionar, digamos, el PDA, le doy Open y bueno, aquí me aparece el programa. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí una librería para el análisis de PDF, pues lo primero que tengo que hacer es cargar un archivo PDF aquí al ambiente de programación para poder accederlo. ¿Listo? Aquí también puedo crear carpetas y esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se cierra la sesión, los archivos, todo este espacio que es virtual, se esfuma, se pierde. Hay que volverlo a cargar cada vez. ¿Listo? Entonces, bueno, eso representa un pequeño problema, pero pues con todas las ventajas de hacerlo en la nube, pues esta desventaja pues hay que manejarla. ¿Listo? Entonces, bueno, importante, aquí vemos el esquema, aquí vemos los archivos, bueno, aquí podemos buscar, listo. Podemos cerrar y podemos abrir en cualquier momento. Aquí con la X cerramos y abrimos. ¿Listo? ¿Qué otras cosas tenemos aquí en el entorno de ejecución? Ejecutar todas las celdas que hay. Aquí en el ambiente de programación todas las celdas es como si fuera un solo programa, entonces hay que tener cuidado con el manejo de las variables porque se pueden confundir de una celda a otra. Aquí yo puedo mandar a ejecutar todas las celdas, ejecutar las celdas anteriores a esta. Bueno, ahí ustedes se van familiarizando con cada uno de los menús que están aquí disponibles. Esto está cambiando mucho, o sea que en la medida que va pasando el tiempo este programa se va actualizando y va involucrando dentro de su ambiente de desarrollo más opciones. Entonces pues hay que estar simplemente atento a los cambios y pues aprovecharlos. Bueno, continuemos. ¿Listo? Entonces antes de comenzar, organice todo su entorno de trabajo y pues comience a trabajar. Aquí tenemos ya para comenzar algunos temas del lenguaje de Python que podemos revisar. Entonces si ustedes entran aquí a este link, pues ahí ven programa básico en Python, nivel básico, aquí una ayuda de los diferentes componentes que hacen parte de Python. ¿Listo? Entonces bueno, simplemente ahí están esos links que pueden aprovechar. Bueno, si usted no quiere trabajar con Google Colab, pues puede trabajar con Jupyter Python. Entonces usted puede instalarlo en su máquina de manera local y estos talleres que yo le comparto y esto los puede bajar al disco duro y leerlos directamente y ejecutarlos directamente desde su computador sin utilizar la nube. Para eso tiene que instalar Python. Entonces Python es el lenguaje de programación, es el compilador, el interpretador del código que usted escribe. Y este programa es independiente de los otros. O sea, usted podría instalar Python solito y trabajar solito en Python desde un editor de texto cualquiera, escribir ahí su programa y desde una terminal compilarlo y ejecutarlo. ¿Sí? No tiene ningún lío. Pero pues si quiere utilizar Jupyter, pues tiene que instalarlo. ¿Sí? Entonces Jupyter es la aplicación que nos provee la posibilidad de programar en celdas el código de Python.
Pero lo recomendado, si ustedes quieren instalar Python y Jupyter, es que no los instalen directamente, sino a través de una aplicación que se llama Anaconda. Anaconda es una aplicación para la administración de ambientes de programación, ¿sí? ¿Qué significa administración de ambientes de programación? Significa que es un programa que es capaz de instalar varias versiones y de crear varios ambientes diferentes, ¿sí? Entonces, si por ejemplo uno necesita para alguna cosa la versión 3.4 y para otra la versión 3.6, lo mismo puede pasar con las librerías. Entonces, en las librerías, dependiendo la versión que tenga instalada, pues Anaconda se las administra. ¿Listo? Entonces, instalar Anaconda pues le permite instalar Python, Jupyter e instalarle las librerías que usted necesita solamente una vez a cada uno de los ambientes de programación. ¿Listo? Eso es. Entonces, aquí hay un tutorial de instalación. Aquí les dejo un video tutorial que me pareció bueno. Hola a todos, bienvenidos. Entonces Mi nombre es ahí lo Camilo pueden Ramírez, seguir. profe ¿Listo? de matemáticas. Entonces, En este para los que tienen, por ejemplo, Windows. ¿Listo? Ahí está cómo instalar Anaconda y cómo instalar ahí Python, Jupyter y hacer una prueba inicial. Entonces, si quieren profundizar en el tema, pueden irse a este video tutorial. ¿Listo? Pero como les digo, aquí en Google Colab no hay que instalar nada, simplemente yo ya entro aquí a trabajar directamente. Listo. Bueno, aquí entonces arrancamos ya con el tema ya de empezar a programar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se utilizan las celdas de texto dentro de un notebook. Entonces vamos a arrancar directamente ya con cómo trabajar con las celdas de texto. ¿Listo? Entonces, recuerden que estas celdas de texto, si yo le hago aquí doble clic, este código con lo que yo escribo aquí se llama código de Markdown. Fíjense que cuando yo le di doble clic se abrió esta ventana de edición y aquí me muestra cómo queda lo que yo voy escribiendo, ¿sí? Y yo agrego texto y se ve reflejado acá. ¿Listo? Agrego texto. ¿Sí? Aquí yo puedo empezar a utilizar los comandos, como por ejemplo encerrarlo entre asteriscos, entonces lo pone en itálica. Si lo encierro entre un par de doble asterisco, me queda en negrita. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, utilizando este lenguaje de Markdown. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este numeral me pone el texto grande, me pone un título de primer nivel y estos rayas el piso dobles que funcionan como los asteriscos me pone el texto en negrita. Y bueno, aquí está el resto del texto que estamos viendo. Si se fijan, aquí Markdown aparece en negrita y Python aparece en negrita porque pues tienen el resalte. Entonces lo que vamos a aprender de aquí en adelante en el resto del video es todas las posibilidades que yo tengo con Markdown. ¿Qué tanto puedo hacer en estas celdas de texto? Y recuerden que estas celdas de texto pues, nos van a servir a nosotros para tener una documentación completa. Podemos tener un reporte técnico de todo un modelo o de toda una aplicación. ¿Listo? En donde pues también vamos a hacer comentarios sobre el código que tenemos. Bien, entonces arrancamos. Bueno, aquí recuerden que le doy doble clic y yo entro al modo edición. Aquí yo tengo unos botones, como ustedes pueden ver, para esto. Entonces puedo poner aquí un texto de encabezado. Entonces fíjense que simplemente acá yo selecciono y le puedo decir esto en negrita. Entonces me pone esto en negrita y aquí se va seleccionando. Aquí le puedo decir, bueno, yo quiero que le ponga una sangría, ¿sí? Entonces aquí va un bloque con sangría, ¿sí? Aquí yo puedo utilizar este comando y ponérselo acá. Si no estaba, pues yo lo puedo poner, ¿sí? Puedo ponerle otro y bueno, ahí puedo ir modificando el código. Lo que les iba a decir era que aquí se ve la visualización de cómo está quedando. Si a ustedes no les gusta que esté al lado, pueden hacer que se vea, que se vea abajo, ¿sí? O al lado, como prefieran. ¿Listo? Una vez se salen de ahí, ya muestra cómo quedó. ¿Listo? Bueno, entonces ese es lo primero.
aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de cómo podemos utilizar código HTML embebido para visualizar ya como si fuera en una página. O sea, código de HTML como para una página lo puedo colocar acá y también lo puedo aprovechar ahí dentro del cuaderno. Entonces vamos a arrancar con estos temas. Primero vamos a ver títulos en celdas de texto. Entonces si hacemos doble clic acá, pues vemos títulos de diferentes niveles. Aquí tenemos primer, segundo, tercer y cuarto nivel. Bueno, nosotros también podemos aquí crear una nueva celda de texto, que la podemos crear por acá, o haciendo clic acá se crea justo debajo de la que estamos trabajando, y aquí podemos crear un primer título. Entonces vamos a ponerle aquí primer título y podemos entonces irnos aquí al comienzo y seleccionar esta T y ya nos queda aquí de primer título. ¿Listo? Seleccionamos este texto, lo ponemos en negrita y ya tenemos un primer título en negrita. Si lo hacemos dos veces, entonces acá 1 y 2 sobre la T, ya nos queda una sección nueva como título de segundo nivel, que pues también lo podemos poner en negrilla con líneas al piso. ¿Listo? Entonces aquí vemos la diferencia entre título de primer nivel y de segundo nivel. Y bueno, aquí de nuevo podemos hacerle entonces 1, 2, 3 y queda una sección nueva con un título de tercer nivel. Bueno, también está la posibilidad de decirle a este, bueno, vamos a ponerle un nivel de sangría, vamos a ponerle a este 2 niveles de sangría y a este 3 niveles de sangría. Entonces igual podemos aquí comparar contra el texto normal. Entonces aquí puedo escribir esto es texto normal y podemos ahí ver los diferentes tamaños que nos ofrece y también pues los niveles de sangría. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte con los títulos de primer nivel. Bueno, ahora vamos con viñetas. Hacemos doble clic de nuevo para ver lo que tenemos acá. Entonces en este segundo punto vemos listas con viñetas. Bien, entonces como podemos observar aquí, los ítems que se ven resaltados aquí con puntos, las viñetas con puntos, las podemos obtener utilizando asterisco o utilizando el guión. Y aquí vemos que al hacer tab obtenemos un título de segundo nivel. Igual nosotros podemos aquí también decirle que podemos crear una lista con viñetas o una lista numerada. Entonces, bueno, aquí voy a hacer una debajo justo de esta, aquí entre esta y esta, y vamos a probar eso. Entonces le digo aquí, por ejemplo, vamos a poner un título aquí, crear lista, y vamos a poner entonces con lista de ítems. Entonces aquí queda el primer ítem y aquí abajo podemos poner segundo ítem. Bueno, aquí qué pasa si le dejamos solamente un espacio. Observen que el texto comienza donde debe comenzar y acá yo le puedo poner aquí un tab y este elemento de la lista me queda con un segundo ítem. Aquí le puedo poner otro que se lo puedo poner con guión, elemento nuevo, y aquí podríamos colocar uno a un tercer nivel y pues ya me aparece aquí con cuadrito, y podríamos poner aquí cuarto nivel y observar cómo se ve a partir de ahí. ¿Listo? Entonces también tenemos la posibilidad de crear listas con viñetas. Acá si yo le pongo lista con viñetas, entonces bueno, observen cómo se va generando el esquema, y aquí podríamos hacer lo mismo pero numerada. Entonces aquí le coloco lista numerada. Voy a utilizar este icono para
generar esta viñeta de acá, esta sangría. Es con este. Bueno, no me quedó en la que yo decía. Bueno, vamos a cortar y vamos a pegar acá. Fíjense otra cosa, yo puedo aquí colocar muchos espacios y solamente me deja uno de acá. Entonces yo le puedo aumentar aquí la cantidad de espacios y él solamente está dejando uno. ¿Listo? Bien, entonces aquí podríamos borrar lo que no necesitamos. Incluso podríamos poner aquí un guión para que se cierre acá, como lo teníamos. Así lo teníamos abierto aquí y con este mayor que se cierra. Listo, tenemos la lista numerada, entonces vamos a crear a partir de acá con el icono de lista numerada una lista. Entonces aquí tenemos elemento 1 y 2. Bueno, aquí si queda un espacio, pues me queda despegado del nivel, pero si le quito ese nivel, me queda la lista dentro de ese elemento. Ok, bueno, entonces aquí tenemos elemento de la lista, vamos a ponerle 1, a ponerle aquí elemento 2 y vamos a ponerle otro elemento acá ya con nivel. Entonces vamos a decirle, bueno, vamos a arrancar con 3, nuevo nivel, vamos a ponerle 3 de nuevo, otro más, vamos a ponerle 3 de nuevo, uno nuevo. ¿Listo? Entonces ahí me va quedando el esquema. Vamos a ponerle por ejemplo a este un tab y entonces aquí me quedó 3, 3 y 4. Fíjense que la numeración pues va quedando de acuerdo a lo que yo voy colocando. Bueno, ¿qué pasa si en vez de eso yo le coloco otra cosa? Por ejemplo, lo siguiente. Vemos que quiero comenzar aquí la lista en el número 5. Entonces me queda 5 y esto cambió a 6. Y bueno, aquí sigue siendo este 3. Aquí era 4, 5 y quedó 3, 3. Entonces si le quito acá este espacio, me queda 3, 4, 5. Pero entonces aquí tenemos un lío y es que no podemos generar una lista de segundo nivel. Se me gustaría poner 1.3, 1.3, 1.3 y fíjense que me están quedando, no me está tomando la numeración. Entonces, bueno, eso sí le hace falta aquí al Markdown para que funcione bien las listas anidadas. Pero pues en el otro sentido sí pueden funcionar bien. ¿Listo? Esta es la primera parte que tiene que ver entonces con las listas numeradas y con las viñetas. Entonces aquí va un ejemplo. Bueno, aquí tenemos, vamos a mirar en detalle, esto es texto de tipo mono. Texto de tipo mono que se ve así como el texto que está acá. Cambia el tipo de letra a un tipo de letra que tiene todos los caracteres del mismo tamaño. Entonces aquí la M ocupa el mismo espacio de la I y eso es conveniente, por ejemplo, cuando necesitamos tener texto alineado, como en el caso del código. Entonces generalmente en el código se utiliza texto mono, pero aquí en el texto lo podemos utilizar para resaltar. Entonces utilizando esta comilla que abre con esa misma comilla que cierra, el texto que esté entre esas dos comillas queda resaltado de esta forma. Bueno, también podemos usar algunas marcas de HTML como el BR para generar cambios de línea. Entonces aquí dice también funciona BR, cambio de línea, y está esto de acá. ¿Listo? Podríamos también ponerle aquí otro BR. Fíjense lo que va a pasar acá, que el texto va a pasar aquí abajo. Y me conserva la sangría que se había impuesto por la lista. ¿Listo? Bueno, y eso también lo puedo poner en cualquier lado. Por ejemplo, aquí podríamos separar este ítem de la lista colocando aquí un BR. Bueno, como quedó el de la lista, podríamos colocarle 2. Y entonces aquí ya me queda un espacio. Podría colocarle uno más. Y me queda un tercer espacio. Bueno, listo. ¿Sí ven? Bueno, el texto en negrita, entonces ya habíamos visto que con esto podemos poner en negrita y en itálica podríamos, por ejemplo, seleccionar aquí lista y ponerle I, entonces queda entre dos asteriscos. ¿Listo?
entonces queda aquí la palabra lista resaltada. Entonces esta lista está por acá, aquí está con itálica. Ahora si yo vuelvo y la resalto aquí, lista, y le pongo negrilla, pues me queda con 3 y pues con 3 ya me queda con itálica y con negrita. ¿Listo? Entonces con 1 me queda en itálica, con 2 me queda en negrilla y con 3 me queda en itálica y con negrilla. ¿Listo? Y lo podemos ver aquí de esta forma, con raya al piso o con asterisco, da lo mismo. Entonces aquí podríamos reemplazarlo por y al final otra vez. Entonces ahí me queda con negrita y con itálica. ¿Listo? Bueno, ¿qué otros resaltes de texto podemos hacer? Podemos utilizar este botón de acá para crear un espacio de código como el que se creó aquí. O sea, voy a borrar esto y ahí de nuevo voy a ponerle este otra vez. ¿Listo? Eso me genera este espacio que tiene formato de código. Entonces viene un bloque que tiene formato de código y se ve de esta forma. ¿Vale? Yo le puedo decir acá, que lo vamos a ver más adelante, que sea estilo Python. Y entonces aquí debería, es que lo escribí mal, Python, y me queda, cambia el color, ¿sí lo ven? Listo. Bueno, aquí tenemos otra lista con viñetas. Ahí estamos resaltando texto en cursiva, intercalar texto mono y fin de línea. Aquí tenemos entonces el fin de línea, texto mono, texto normal. Por ejemplo, para ponerle al texto color, un color determinado, entonces yo puedo utilizar una cláusula de HTML que es font. Entonces las cláusulas HTML empiezan con menor una palabra y cierra, y entre esa abre con menor y cierra con mayor, uno puede colocar varias cosas, como por ejemplo color igual a yellow. Aquí colocamos el texto que se va a resaltar, que en este caso se llama amarillo, pero puede ser cualquier cosa, amarillo o algo más. Y es lo que va a quedar entre esa cláusula de HTML con el color diferente. Lo mismo aquí, la que tiene el color verde. ¿Listo? Y pues bueno, ahí puedo utilizar cualquier color. Por ejemplo, podríamos tratar de poner el color salmón. Y entonces listo, ahí quedó ese color. ¿Vale? Listo. Otra curiosidad, aquí podemos poner texto tachado. Entonces con el carácter, este es el carácter moño, que es como el que tiene la ñ. Entonces abriendo con 2 y cerrando con 2 moños, ahí pues me queda el texto tachado. Si yo le dejo solamente uno, entonces, bueno, con uno también funcionó. A ver, colocámoslo aquí 4 y cerremos aquí con al 4 y la palabra inicia, sí, quedó tachada. Listo, entonces solamente se necesita uno. Bueno, las comillas, aquí si le pongo comilla, pues se la reemplaza por las comillas dobles. Y los guiones, pues bueno, no pasa nada raro con los guiones. Bien, aquí tengo entonces unos ejemplos en donde pues coloco yo aquí colores institucionales. Entonces también puedo definir el color, aquí estoy definiendo el color igual a yellow, pero también le puedo poner aquí un código de color y además de eso un tamaño del texto. Entonces aquí tengo textos con tamaño 5, pero pues lo puedo cambiar. Bueno, y aquí puedo utilizar también cláusula B, que significa bold, que es negrilla, que es como aparecen estos textos de acá. Estos son los colores institucionales de la Universidad Central. Entonces pues estoy utilizando esos colores aquí para resaltar el texto. Y para probar también con fuentes, entonces aquí hice una pequeña prueba todos con el mismo tamaño. Pero podemos aquí tratar de cambiar el tamaño, pongámosle tamaño 8
Entonces fíjense que cambia el tamaño del texto. ¿Listo? Bueno, entonces todas estas cosas ahí probar para probar con Python. Vamos entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto con listas numeradas. Entonces saben que las podemos crear a partir de... ¿dónde me quedó? Aquí, listas numeradas, hacemos doble clic, entramos con este botón, creamos las listas numeradas. Entonces aquí pues hay un ejemplo, aquí empiezan 5, fíjense que no importan los números que yo ponga acá, 5, 1, 2, 3, 4, 1, él me genera una secuencia consecutiva de números. Y lo mismo aquí en la sublista. Entonces aquí yo empiezo la sublista en 10, entonces él va a seguir con 11. ¿Listo? Si comienzo aquí con 101, pues la siguiente va a ser el elemento 102 y pues me va a conservar esos consecutivos. ¿Listo? 3 rayitas pues significa crear una división con una línea, o con 3 asteriscos también me crea otra línea de división. La sangría, pues bueno, también ya la habíamos visto. Con este botón podemos crear la sangría, o se pueden crear con los caracteres de mayor. Entonces aquí 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles de sangría, tantas como sea necesario. Documentar el código. Entonces, bueno, esta es una de las utilidades chéveres que tiene este editor de texto, porque puedo resaltar código en varios tipos de codificación. Por ejemplo, este es código, bueno, ya habíamos visto que si yo genero aquí con este de acá un espacio de código, pues me genera aquí un espacio que yo lo puedo resaltar, bien sea de Python, ¿sí? Entonces aquí yo puedo colocar documentación de código dentro de una celda de texto, donde digo, en este bloque de código hace determinada cosa. Yo puedo coger y copiar y pegar ese código y ponerlo en una celda de código y ejecutarlo. Entonces aquí vemos un ejemplo de código Python, un ejemplo de código JavaScript, ¿sí? También nos resalta, bueno, aquí Python, JavaScript, creo que también C y C++ y algunos otros códigos. Esto también depende del intérprete que tenga de Markdown la aplicación. Entonces va a resaltar unas cosas y otras no. Pero pues entonces fíjense que la secuencia siempre es la misma. Arrancamos con 3 comillas invertidas, cerramos con 3 comillas invertidas, y lo que esté entre esos dos marcadores va a ser código que va a quedar dentro de un bloque. Entonces bueno, aquí tenemos uno de acá, 2, 3, 4 y 5 bloques y 6 bloques de código. ¿Listo? ¿Qué puedo yo crear? Por ejemplo, este texto de acá pues está entre esos dos, entonces me queda aquí entre los dos bloques de código, ¿vale? ¿Cómo se ve al final? Se ve pues de esta forma. Entonces me realza la sintaxis dependiendo del sistema de codificación. Entonces aquí lo vemos claro. Bueno, otra cosa, el uso de caracteres Unicode. Entonces, el uso de caracteres Unicode, pues que lo puede ver uno en diferentes aplicaciones, pues también se traen aquí en Markdown, y simplemente pues con el código pues yo me puedo traer estos símbolos que están acá, me los puedo traer con estos códigos de aquí. Entonces uno puede ir a una página, aquí yo tengo un link a una página donde puede uno ir a buscar pues cuál es el código de un carácter que uno pueda necesitar. Digamos que yo aquí hice una lista de diferentes iconos que yo puedo necesitar o trabajar en mis textos. Entonces aquí tengo para una idea, un libro, video, para cada uno tengo un código y pues los puedo reutilizar como quiera. ¿Listo? Bueno, aquí tengo un link, ¿sí? Que eso pues no los habíamos visto, pero pues aquí este botón pues me da la posibilidad de insertar un hipervínculo. Entonces insertar un hipervínculo, si se fijan, bueno, ya lo hacemos con uno nuevo. Vamos a ponerlo acá. Entonces yo quiero poner acá un hiperlink para ir a File Format Info, y que cuando yo le haga clic acá él abra una página. Entonces aquí está la página donde tengo diferentes caracteres y con sus respectivos sistemas de codificación y
y caracteres especiales. Entonces, bueno, yo podría coger esta dirección de acá, la copio, control C, me voy acá al texto en Markdown, que yo aquí creo una celda de texto vacía, y voy a crear un link. Entonces este es un enlace. Entonces el enlace, hacen clic a esto, pues tiene este formato, entre paréntesis cuadrados va el texto y entre paréntesis redondos va la dirección. Entonces, si yo tengo la dirección ya, entonces selecciono esto y se la pego, que era lo que habíamos hecho con control C con la página de acá. Y aquí en el texto le pongo cualquier cosa. Entonces le puedo decir sistema de codificación de caracteres especiales. ¿Listo? Y queda eso como un link. Entonces cuando yo me salgo de acá, pues ya tengo aquí un link, y si yo le hago clic me abre la misma página. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esa página, aquí también. Entonces cerramos. Listo, de esa forma creo enlaces. Listo. Pues bueno, como estamos utilizando este carácter especial, que es la barra invertida, entonces para que me salga la barra invertida, pues tengo que ponerle dos barras invertidas para que me salga asterisco. Recuerden que el asterisco se utiliza para negrilla. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que aparezca asterisco? ¿Sí? Entonces yo escribo algo, bueno, voy a escribir esto es un asterisco y le pongo el asterisco. Cuando le pongo el asterisco, bueno, ahí me aparece, y también lo puedo escribir de esta forma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo le coloco y este otro asterisco, entonces ese texto pues me queda, bueno, aquí me quedo como lo coloqué con espacios, pero si lo coloco así, entonces desaparece y me resalta el texto en itálica. Entonces lo podría colocar con este carácter al comienzo y al final. ¿Listo? Y así funcionaría para otro tipo de caracteres, como por ejemplo la raya al piso, por ejemplo los paréntesis, que también se utilizan para diferentes cosas, el numeral, bueno, los operadores. Entonces, bueno, listo, ahí están los diferentes caracteres. Bien, listo. Después de eso, pues vamos a mirar entonces el tema de cómo generar ecuaciones. Entonces, las ecuaciones ya pues no estamos aprendiendo un lenguaje de marcado, que es el lenguaje que se llama Markdown. Hay otro lenguaje que nos sirve para hacer ecuaciones, que es el lenguaje de LaTeX. Entonces, para los que han usado LaTeX, entonces dentro de los documentos científicos pues pueden escribir ecuaciones así como estas. Si miramos el detalle de estas ecuaciones, vamos a hacerle aquí doble clic, pues observamos que con pesos se abre y con pesos se cierra. Podemos empezar a escribir una ecuación. ¿Listo? Entonces aquí estamos escribiendo ahí varias ecuaciones. Entonces arrancamos con pesos y terminamos con pesos, y este lenguaje que está aquí es el lenguaje que se llama LaTeX. Entonces, si a ustedes les interesa aprenderlo, porque pues se ve muy bien, pues hay muchísimos tutoriales de LaTeX. O también ustedes pueden tener un editor de ecuaciones así estilo Word, para empezar a escribir las ecuaciones, y con el código pues vienen y lo insertan acá. ¿Listo? Entonces aquí por ejemplo sum, pues sumatoria, integral, un fraccionario, y aquí también tenemos el comando raíz cuadrada. Entonces aquí dice raíz cuadrada de x sobre a al cuadrado. Entonces sumatoria, integral, raíz cuadrada de x dividido a al cuadrado. ¿Vale? Aquí fracción, pues tiene dos llaves. Esta primera llave me indica
numerador y está el denominador, por eso quedamos de esa forma. También podemos utilizar caracteres de tipo griego como este, alfa. El sub es para colocar alfa sub i, como ven acá, y el super, que es este, para colocar exponentes. ¿Listo? Entonces aquí también hago e elevado a la todo esto, que es lo que se observa aquí, e elevado a la 2 pi n. Entonces aquí también está el carácter griego pi. ¿Listo? Aquí esta identidad trigonométrica, seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Bueno, las letras también están en mayúscula y en minúscula. Aquí hay un modo que es un modo matemático que me permite imprimir el carácter diferente. Esta acá es diferente a la acá normal. Y bueno, así también podemos hacer muchas. Para crear una matriz, entonces ahí está la sintaxis. Para crear entonces una integral con caracteres en negrilla. Para crear una sumatoria con subíndices y superíndices. Bueno, para crear todo esto, entonces ahí podemos explorar los diferentes códigos. ¿Listo? Bueno, aquí tengo unos links aquí al final. Bueno, y fíjense en otra cosa. Estas que están centradas son fórmulas que requieren un espacio solos en la línea. O sea, estas las podemos ir colocando en el texto. Yo puedo colocar esto, por ejemplo, colocar aquí la fórmula es, y viene la fórmula aquí enseguida. En cambio, esta de acá, si yo le coloco, que es esta matriz de acá, le coloco aquí la matriz es, dos puntos, pues entonces me queda aquí el texto con la viñeta, pero la matriz queda debajo ocupando un espacio completo de lado a lado. ¿Listo? Queda como la ecuación si fuera una imagen o una tabla. Bien, aquí entonces lo que le quería mostrar es que tengo unos links que los vemos aquí. Entonces, pues como les dije, existe gran documentación en la red para aprender a hacer ecuaciones de LaTeX. Entonces aquí tengo unos links. Dice, para iniciar a practicar con algunas fórmulas. Entonces aquí abro este espacio y aquí hay un tutorial de LaTeX que le enseña a escribir las fórmulas. ¿Listo? Aquí tengo otro link que nos dice otro manual de LaTeX, que es el manual más o menos oficial de la herramienta. Entonces aquí también le enseña a uno cómo ir creando las ecuaciones, o también podemos tener un editor de ecuaciones estilo Word, que era lo que les decía. Entonces yo aquí, utilizando los símbolos, puedo empezar a escribir una ecuación. Entonces si yo quiero escribir una ecuación como por ejemplo esta de acá, entonces yo digo, bueno, listo, entonces lo primero que tengo que hacer es una sumatoria, y es una sumatoria que tiene arriba y abajo. Entonces lo pongo, entonces me sale aquí arriba que quiero poner, entonces llego, no quiero poner n y abajo k igual a 1. Entonces aquí yo escribo n y aquí k igual a 1. ¿Listo? Entonces aquí se va viendo cómo va quedando. Luego entonces aquí yo tengo que poner una raíz cuadrada con k al cuadrado sub i más 1. ¿Listo? Entonces la raíz cuadrada debe estar por acá. A ver, buscamos la raíz cuadrada. Es el operador raíz cuadrada, no lo veo. A ver, busquémoslo por acá. Aquí está. Esta es raíz con un exponente y esta es raíz sencilla. Entonces aquí está la raíz, y aquí en la raíz yo iba a colocar k, y bueno, aquí entonces si yo le quiero colocar con exponente y con subíndice. Listo, entonces le coloco esa opción. Entonces me sale acá el subíndice, que es i y el cuadrado. Entonces aquí iría i y aquí iría cuadrado. Entonces ya me está quedando de esta forma, y para terminar la ecuación entonces le coloco más 1.
más 1. ¿Listo? Aquí los paréntesis importan. Si yo le coloco aquí el más 1, pues queda por fuera del radical, ¿sí? Y si lo coloco aquí dentro, pues queda dentro del radical. ¿Listo? Cuando ya tengamos este código, pues ya lo puedo copiar este código, control C, y llevarlo aquí a una nueva ecuación. Entonces aquí le puedo colocar texto, mi ecuación. Entonces le digo aquí, abro con pesos, copio la fórmula, cierro con pesos, y pues ya debería quedarme la fórmula acá. Listo, este quedó así porque es una fórmula de línea. Si yo le coloco pesos al inicio, doble pesos y doble pesos al final, pues me queda como una ecuación con su propio espacio aparte. ¿Listo? Eso es. Bueno, entonces el tema de ecuaciones pues es un tema de que ustedes, si quieren, pues pueden revisar, y pues ahí, como observan en el demo, tenemos un montón de ecuaciones que se colocaron. Bien, continuamos entonces. El siguiente tema es creación de tablas. Entonces, para la creación de tablas tenemos aquí 3 ejemplos. Tenemos este ejemplo aquí grande con 3 columnas, tenemos este ejemplo aquí pequeñito con 2 columnas, y tenemos aquí uno con 3 columnas, y bueno, aquí por ejemplo el texto está alineado a la izquierda, aquí está centrado y aquí está alineado a la derecha. Eso también se puede controlar. ¿Listo? Entonces, si miramos cómo quedó nuestras tablas, entonces la forma de escribir una tabla es arrancar con, bueno, podemos arrancar con este carácter o podemos arrancar con este carácter. Lo importante es que yo pueda tener acá la manera de especificar. Entonces aquí le digo col 1, pongo la separación, col 2, pongo la separación, col 3. ¿Listo? Entonces ahí van 3, y acá pues como observamos no ha pasado nada. Luego viene una sección donde yo también coloco las divisiones con guiones, guión, división, guión, división y guión, y listo. Fíjense que cuando yo estoy acá ya empezó a crear la tabla. ¿Listo? Entonces aquí tengo los 3 espacios y ya puedo empezar a ponerle valores, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar 1 y coloco acá división, que es el símbolo de palo grande, 2, división 3. ¿Listo? Y si quiero crear otra columna, pues puedo copiar control C, control V y colocar 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces aquí me quedan los valores. Como pueden observar, aquí puedo colocar una ecuación, puedo colocar, resaltar el texto como yo quiera, por ejemplo ponerle aquí comilla invertida y al final comilla invertida. Entonces aquí me quedó resaltado de alguna forma. Aquí puedo ponerle entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces me queda en negrilla y en itálica. Aquí le puedo poner entonces font, color, y decirle purple, por ejemplo. Cerrar aquí el font. Bueno, no se nota mucho con ese color. Podemos colocarle un color más clarito, por ejemplo white. Bueno, pero white no tiene gracia. Coloquémosle un color más vivo como orange. Listo, ahora sí. Bien, aquí podemos colocar una ecuación, podríamos colocar entonces, por ejemplo, podríamos colocar energía igual a mc al cuadrado.
aquí no alcanzo el espacio, tan raro, quedó el espacio corto y me quedó como en 2 líneas. Bueno, listo. Listo, para el tema de centrado, alinear a la izquierda, alinear a la derecha, si yo le coloco aquí 2 puntos al final, entonces queda orientado a la derecha. Si yo le coloco aquí 2 puntos al comienzo, queda alineado a la izquierda, y para que me quede centrado tengo que ponerle 2 puntos al inicio y 2 puntos al final. Listo, y queda centrado como pueden observar. Listo, entonces ahí, bueno, puedo hacer lo que quiera con las tablas. Listo, los encabezados, fíjense que quedan aquí estos títulos y quedan en negrita, entonces ahí también podemos aprovechar. Listo, aquí podemos cambiarlo, por ejemplo ponerle aquí centrado y aquí a la, vamos a colocar este a la izquierda y este a la derecha. Entonces listo, quedó este a la derecha, este a la izquierda y este quedó centrado. Entonces ahí se puede ver todas las diferentes opciones. Listo, entonces de esa forma podemos crear tablas, y podemos crear tablas con cualquier cantidad de columnas. Bien, entonces con eso terminamos. Queda entonces como tarea pues insertar una imagen. Aquí tenemos dentro del código otro botón aquí que nos permite crear una imagen. Entonces observen cómo va a quedar el código cuando yo le haga clic a la imagen. Agregue código HTML embebido, así como vimos al comienzo. Utilice hipervínculos, ahí también tenemos un ejemplo de hipervínculos como este de acá. Y pruebe código de Markdown en otros sitios, como por ejemplo en Dillinger. Entonces Dillinger pues es una página donde también podemos probar código de Markdown. Y listo, entonces pruebe que no solamente en este sitio, que son los cuadernos de Jupyter, de Notebook, podemos utilizar el Markdown, sino que es un estándar que se puede utilizar en otro tipo de páginas y aplicaciones. Bueno, hasta ahí el taller de hoy. Entonces la idea es que ustedes lo revisen, lo practiquen, hagan los ejemplos, prueben en diferentes cosas, revisen el tema de las ecuaciones, y pues quedó pendiente el jueves para resolver cualquier duda y revisar el tema. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.